Muy buenos días, estimado amigo, estimado hermano. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su lección del día domingo. Y vamos a iniciar con una oración. Poderoso y buen Dios que está en los cielos, en tu hogar, le damos las gracias por este día, gracias por habernos permitido estar aquí una vez más estudiando sobre su palabra, oh Dios, y también por permitirnos un día más de vida, Padre. También le queremos suplicar que usted sea el que esté a cargo de esta situación mundial, oh Dios, que se haga todo de acuerdo a su voluntad, bendiga a todas las personas que están en el frente de la batalla, los médicos, personal de policía, bomberos, todas las personas involucradas en esto de la pandemia, oh Dios, y que pronto se encuentre una solución y que todo se haga de acuerdo a tu voluntad, oh Dios. Gracias por todo, gracias por todas las personas que se están reuniendo y todas las físicamente y a los que se están reuniendo virtualmente. Todo esto se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, como ya hemos estado platicando acerca de lo que fue la vida de Cristo, y en el semestre pasado nos enfocamos en lo que fue la vida de Jesús, en los inicios, la infancia, su adolescencia, sus relaciones interpersonales, sus relaciones también extrapersonales y algunos detalles acerca de la vida de Cristo. Ahora hemos estado hablando acerca también de la vida de Cristo, pero en otros aspectos enfocados más en lo que Él enseñó en sí. Y hoy vamos a tratar un aspecto que tiene que ver con el juicio final, pero antes que todo vamos a recordar el pasaje clave que se encuentra en Juan capítulo 1 versículo 14 y dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces hoy vamos a hablar de qué dijo Jesús acerca del día del juicio. Ya esto es un tema que hemos visto en otras ocasiones, en temas a discutir, por ejemplo, en el programa La Luz en mi Andar tenemos algunos pantallazos acerca del día del juicio, y también en un estudio acerca de las cosas finales, también tocado en la Iglesia de Cristo de las Villas, tenemos un estudio acerca del día del juicio que se basaba también en Apocalipsis capítulo 20. Así que vamos a hablar y recordar en Mateo capítulo 25 versículo 31. Vamos a ir a Mateo capítulo 25 versículo 31. Dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dice, y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, aún a lo más pequeño, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, maldito del fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vististeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. Este es un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 25, como lo hemos visto, del versículo 31 al versículo 46, que trata acerca del juicio final. Es una parábola. Y usted sabe que el futuro nos depara la segunda venida de Jesucristo. La Biblia habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Específicamente, el Nuevo Testamento habla pasajes claros acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis que Él vendrá en la nube y todo ojo le verá. Dice también 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre, sino que es fiel, dice, y es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que casi al final de su ministerio Jesús enseñó sobre la parábola de las ovejas y los cabritos, una enseñanza que solo la encontramos en el Evangelio de Mateo. Cristo revela el rol que Dios le encomendó para juzgar a todas las naciones. Aquí vemos en Mateo capítulo 25 cómo es que Dios encomienda a Jesús a juzgar a todas las naciones. Esta parábola es la última de las 7 parábolas que Jesús presentó del capítulo 21 al capítulo 25. También encontramos parábolas como la parábola de la higuera, la parábola del siervo fiel y del siervo infiel, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola también de los talentos, que es una parábola bien famosa en Mateo capítulo 26. Entonces, esta última, la parábola de las ovejas y los cabritos, es la parábola número 7 de esta serie de exposiciones de parábolas de nuestro Señor Jesús. Jesucristo también animó a sus seguidores a vivir a la expectativa de su segunda venida. Él dijo que debíamos estar atentos, debíamos velar, debíamos estar pendientes. Dice el versículo 13 del capítulo 25, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Dice nuestro Señor Jesús, debemos estar pendientes a su segunda venida. Vamos a tratar lo que es la parábola en sí. Vamos a observar y a estudiar lo que es el escenario que se encuentra en Mateo capítulo 31 al 33. Jesús trata de preparar a sus seguidores y le dice cómo terminaría su vida en Jerusalén. O sea, Él iba a ser crucificado en Jerusalén. Sin embargo, muchos de sus discípulos vemos como Pedro dice: Jesús, no permita que esto te ocurra. Sabemos cómo los discípulos no estaban totalmente de acuerdo en que Jesús muriera en Jerusalén y que fuera crucificado. Sin embargo, este era lo que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Cristo también les dice que lo que parecía ser el fin no lo sería en realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús le promete a sus discípulos que después de su muerte, después de que él fuera crucificado, iba a resucitar, o sea que Dios lo resucitaría al tercer día. El Señor también le dijo que Él retornaría al Padre, pero que en el futuro Él regresaría por segunda vez y que tomaría a los suyos para que estuvieran con Él. Juan capítulo 14 versículo 1 al 6, que Él dice: no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí. A donde yo voy, dice, muchas moradas hay. Si no fuera así, no fuera a preparar morada para ustedes. Entonces, Él promete que va a regresar una segunda vez. Dice ahí el capítulo 26, versículo 31, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga, pero para venir, Él tiene que irse, ¿verdad? Dice, eso es lo que está hablando Jesús, dice, está prometiendo que Él va a venir por segunda vez en su gloria y todos los ángeles con Él. Entonces se sentará en el trono de su gloria. Dice el texto que todos los ángeles iban a venir con Él. Es lo mismo que dice Mateo capítulo 16, versículos 27 al 28. Observe lo que dice Mateo capítulo 16, 27 al 28. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Dice, y entonces recompensará a cada uno según su conducta.
Entonces, el día que el Señor Jesús venga por segunda vez, va a venir con ángeles. No va a ser como la primera venida, que Él vino y vino en forma por así decirlo, frágil. Nació, estuvo expuesto a los problemas y a los peligros de la vida, estuvo en peligros. Ahora no, cuando Él venga por segunda vez, va a venir con gloria, va a venir con poder, va a venir con autoridad y va a venir con todos los ángeles. Dice, entonces se sentará en el trono de su gloria. Compare también lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 28. Vamos a ver qué dice 19, 28. Dice, y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces vemos cómo dice que Jesús se va a sentar en el trono de su gloria. Esto quiere decir que va a tener esa capacidad de juzgar a las naciones. Entonces, dice allí que Jesús se humillaría. Esto fue lo que pasó. Jesús se humilló a sí mismo y se sujetó al Padre, padeciendo una muerte y una muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 9. Pero un día Dios lo enviaría nuevamente, pero esta ocasión para juzgar al mundo, dice Mateo 25, 31 al 32. Ya no vendría de esa forma expuesto a los peligros, de esa forma de niño, ya vendría ahora con una autoridad, con un poder. Dice allí que serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Cómo ocurrirá esto? Bueno, simplemente el día del juicio final es donde todas las naciones van a estar reunidas delante de Él. Aquí no se habla de ningún Gog, ni de ningún Magog, ni de ningún Armagedón. Aquí simplemente se habla de cuando las personas, o sea, cuando toda la tierra, ¿verdad?, vaya a ser juzgada, entonces las naciones se vendrán delante de Jesús. Mateo capítulo 25, 32, parte A. Esto se refiere a después que el mundo sea destruido. Recuerde que lo que dice 2 de Pedro 3:10, que los elementos serán, dice, destruidos, ardiendo, dice, se quedarán ardiendo los elementos de la tierra. Juan capítulo 5, versículo 27 al 29 dice también que, dice que, cuando esto ocurra, dice, ellos oirán su voz, dice, los sepulcros oirán su voz, y algunos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de salvación. Observe lo que dice Juan capítulo 25, versículo 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio, o sea, resurrección de condena. Entonces, cuando venga el día del juicio final, es el día donde ya cesó toda actividad. Ya se presentan las naciones delante de Jesús para ser juzgadas. Jesús utilizó una figura con la cual todos estaban familiarizados en ese entonces, una figura muy sencilla, dice así: y separará a uno de los otros como el pastor separa a la oveja de los cabritos. Capítulo 25, versículo 32. ¿Quiénes de esas personas no estaban familiarizadas con los pastores de ovejas? Todas las personas. ¿Por qué? Porque Israel era una comunidad que estaba prácticamente dominada por pastores. O sea, era una profesión muy practicada dentro de la comunidad judía. Esa misma descripción fue utilizada cientos de años atrás por el profeta Ezequiel para explicar la relación que tenía Dios con su pueblo. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 34, versículo 11, y observe cómo desde el tiempo del Antiguo Testamento se viene hablando acerca del pastor y la oveja. Dice capítulo 34, versículo 11, dice así: porque así dice el Señor, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, dice el Dios. Yo buscaré mis ovejas. ¿No le recuerda esto también a la parábola Jesús que dice: yo soy el buen pastor? A la parábola del buen pastor: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, en Juan capítulo 10. Entonces sabemos que las ovejas es el término que la Biblia utiliza para describir al pueblo de Dios. Tanto Dios
y Jesús hablaron de dos grupos. Los dos grupos en los cuales Dios y Jesús hablaron fueron de las ovejas y de los cabritos, versículo 33. Entonces dice en Zacarías capítulo 10, versículo 2 al 3, que la casa de Israel es mi rebaño, dice, y Jehová es mi pastor y nada me faltará, él me hará entrar por pastos fértiles, o sea, pastos que me puedan nutrir, el Salmo 23. Entonces la casa de Israel era el rebaño de Dios. Entonces vemos, ¿por qué tratamos esto? Porque lo que hay importante destacar que el pueblo de Dios es descrito como las ovejas. ¿Por qué es importante esto? Porque allí existen dos elementos que son los cabritos y las ovejas. Si las ovejas es el pueblo de Dios, entonces los cabritos representan a aquellos que no han conocido a Dios o a Jesús, aquellas personas que no se han acercado a entregar su vida a Jesús. Así como las ovejas y los cabritos están en un mismo rebaño, observe que las ovejas y los cabritos están en un mismo rebaño. ¿Por qué están en un mismo rebaño? Porque el mismo texto dice que el pastor iba a separar, que el rey iba a separar las ovejas de los cabritos. Entonces, así mismo como están los cabritos y las ovejas en un mismo rebaño, los hijos de Dios y las personas del mundo deben coexistir en esta vida terrenal. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30 también nos habla de esto. Hasta que Jesús venga, dice, hasta que Él venga por segunda vez y separe las ovejas de los cabritos. La separación es una tarea de nuestro Señor Jesús. Esa tarea fue encomendada por Dios. Recuerden lo que dice Mateo 28, 19. Dice 28, 18 al 20. Dice que toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Esa autoridad le fue dada por el Padre. Desde su trono Jesús ejecutará juicio de Dios para todos. Recuerden lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice, porque dice, es necesario que todos padezcamos ante el tribunal de nuestro Señor, dice, para que demos cuenta de todo lo que hicimos, ya sea todo lo que hicimos en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Dice, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Poner alguien a la derecha o a la izquierda era señal de estatus, era señal de cómo tú eras visto delante del rey. Si a ti te decían que tú te tenías que colocar a la derecha, era porque eras una persona apreciada. En cambio, si tenías que ir a la izquierda, era una persona que no era tan apreciada, que no tenías esa relevancia como lo tenían las personas que estaban a la derecha. Ahora, a pesar de que los cabritos y las ovejas, recuerden, estaban juntos, las recompensas no eran las mismas o no serán las mismas. Incluso cuando los cabritos estaban junto a las ovejas, ellos no tenían las mismas recompensas según la parábola. Los cabritos no estarían en el mismo lado que las ovejas, versículo 41, no tendrían un lugar de honor. Así mismo ocurrirá con los que no acepten y con los que no obedezcan a Jesús. No tendrán un lugar de honor, no tendrán recompensa, no tendrán una vida eterna, sino que su recompensa será la condenación. Dice el versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, dice, observe la palabra que utiliza, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, estas personas iban a acompañar o van a acompañar al diablo y a sus ángeles, aquellas personas que no obedezcan a Jesús, aquellas personas que no acepten a Jesús, aquellas personas que no entreguen su vida a Jesús, serán, dice, colocadas a la izquierda, y esas personas que están a la izquierda serán arrojadas al juicio final, a la condenación eterna guardada para el diablo y sus ángeles. Todas las personas, hermano, tienen la oportunidad de conocer a Dios y de obedecerle. Porque dice Hechos capítulo 17, versículo 30, que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dice que es necesario, dice, que todas las personas procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas tienen una oportunidad en su vida de conocer a Dios. Sin embargo, es una decisión personal si quieren o no quieren aceptar
al Señor en su vida. Ahora, es tarea de nosotros presentarles a esa persona a Dios. Por eso es que es importante la evangelización, por eso es que es importante ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea, dice, sea salvo. Pero es necesario que nosotros prediquemos, porque entonces, ¿cómo? Dice Romanos, ¿cómo creerán si no hay a quien les predique? Dice Romanos capítulo 10. Entonces debe existir alguien que les predique, que les hable acerca de la palabra de Dios. Dice que aquellos que hagan la voluntad de Dios entrarán al reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos ahora a analizar lo que es las ovejas. Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40. La autoridad de Jesús, recuerde que es la de un rey que tiene autoridad sobre su pueblo, y el pueblo de él es la iglesia. Entonces, pero también él tiene autoridad sobre toda la tierra. Dice Mateo 28, 18 al 20, toda autoridad, dice, me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, todas las personas que vivan en este universo son gobernadas por Dios tiene, Jesús tiene dominio sobre ella. O sea, estamos bajo la ley de Cristo. El fin vendrá y después de esto el juicio. Eso tomará lugar después de que el evangelio del reino haya sido predicado a todo el mundo. Dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús conocerá y separará a sus ovejas, porque Él las conoce. Dice Juan capítulo 10 que Él conoce a sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor. Aquellos que estén a su derecha, dice que los llaman benditos. Esos son los benditos, invitados a pasar a recibir la recompensa preparada por Dios antes de la fundación del mundo. Aquellos que han sido preparados desde el principio, vendría a ser realidad para todos los que han sido fieles a Él. Todas las cosas que han sido preparadas desde la fundación del mundo vendrán a ser realidad para todos los que han sido fieles a Él. Los que han sido llamados benditos también han sido llamados justos. En el versículo 37 vemos la palabra justos. Justos. Son descritos como justos. ¿Por qué? Por la compasión que mostraron por Jesús o con Jesús y sus necesidades. Dice que cuando Jesús estuvo hambriento, ellos proveyeron para Él. Cuando estuvo sediento, ellos le dieron de beber. Jesús recibió hospitalidad por parte de ellos, versículo 37 al 39. Los justos habían realizado todos estos actos de forma indirecta. Ellos no recordaban un solo momento en que vieron a Jesús necesitando alguna de estas cosas. Ellos no recordaron cuándo ellos ayudaron a Jesús. Por eso quedaron ellos. ¿Cuándo nosotros te vimos, Jesús, padeciendo hambre? ¿Cuándo te vimos padeciendo sed? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? O sea, ¿qué está diciendo? Pero Jesús les dice que ellos se habían hecho cargo de Él al responder por las necesidades básicas. Pero ¿de quiénes eran las necesidades básicas? Las necesidades básicas, dice el versículo, ahí mismo, el versículo 40, dice, respondiendo al rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, cuando un seguidor de Jesús muestra compasión por su prójimo, Jesús dice que lo está sirviendo a Él y también lo está sirviendo a Dios. Vamos a ir a lo que dice Proverbios capítulo 10, 19, Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 17 dice así: el que se apiada del pobre presta al Señor, y él lo recompensará por su buena obra. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. Y dice, respondiendo el Señor Jesús, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús identifica como hermanos a todo aquel que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 12, vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 48. Mateo capítulo 12, versículo 48, observe lo que dice aquí. Pero respondió él a los que
Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que Jesús le dice: estos son mis hermanos, estas personas que han hecho la voluntad de mi Padre son mis hermanos. En el día del juicio final seremos hallados culpables o no de haber extendido misericordia a nuestros semejantes. Entonces, recuerde lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a observar ya la última parte de la parábola, que es la gran invitación, Mateo capítulo 25, versículo 41 al 45. Las personas que han sido separadas por Jesús a su izquierda no gozarán de las bendiciones de Dios. A ellos se les negará la entrada al reino de los cielos y serán separados de los justos y de Dios para vivir en el fuego eterno. Mateo capítulo 18, versículo 8. Dice que Dios ha preparado este fuego para los ángeles y para el diablo, y también para aquellas personas que no han aceptado a Jesús, aquellas personas que no han sentido compasión por sus hermanos, aquellas personas que no se han preocupado por las personas en necesidad. Mateo capítulo 25, versículo 41. Allí habrá tormento de día y de noche. Recuerden lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Entonces estos individuos impactados por el destino eterno que ellos sufrirían, los de la izquierda, dice: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ellos le dicen: Señor, ¿cuándo nosotros te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Versículo 44 de Mateo capítulo 25. Ya era muy tarde para llamarlo Señor, como mostrando un respeto. Ya era muy tarde porque no congeniaron con su prójimo. Los cabritos fallaron en asociar al rey con sus súbditos, o sea, y de amarlo con sus acciones de caridad. O sea, no supieron identificar que esas personas representaban, o sea, que eran hermanos del rey. Ellos no supieron o no se dieron cuenta de esto. Un cristiano no le puede negar las necesidades físicas y espirituales a su hermano y estar bien con el Señor. Eso no puede ocurrir. Si usted le niega las necesidades físicas y espirituales a su prójimo y piensa que usted está bien con Dios, está errado, hermano, amigo y amiga. Nosotros debemos estar bien con el Señor, pero también debemos estar ayudando a nuestro prójimo, velando por sus necesidades. El ignorar las necesidades de los cristianos es negar a Jesús. Aquellos que fueron enviados al fuego eterno no se encargaron de alimentar al hambriento, no se encargaron de darle agua al sediento, no visitaron al enfermo, no visitaron al preso y no mostraron hospitalidad. Vamos a observar la separación en Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice: Jesús menciona dos lugares como destino después del juicio final. El primer lugar que menciona es el castigo eterno, pero también menciona la vida eterna. Para los discípulos de Jesús, aquellos que lo habían estado escuchando desde hace mucho tiempo, el concepto de división de grupos no les era nada nuevo. O sea, ellos no eran ajenos a este concepto. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista había dicho que el Mesías separaría el trigo de la cizaña, Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. También Jesús había enseñado a sus discípulos que existía una puerta estrecha y una puerta ancha, una puerta de perdición y otra puerta de salvación. También se refirió al injusto y al justo como el buen pez y al mal pez. También a la higuera que daba buenos y malos frutos. También como los invitados que aceptaban y rechazaban la invitación al banquete. Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Así que en el día del juicio final va a existir una separación entre aquellas personas que hicieron la voluntad del Padre y aquellas personas que no hicieron la voluntad del Padre. Los que hicieron la voluntad del Padre irán a la derecha y los que no hicieron la voluntad del Padre irán a la izquierda. Cristo le dijo a sus seguidores
que estuvieran preparados para su venida, así como lo estaban las vírgenes preparadas para el encuentro con el novio. Mateo capítulo 25, 1 al 13 dice: velad pues, no sabéis cuándo el novio va a venir. Las personas que no muestran misericordia por los discípulos de Cristo serán enviados al castigo eterno. Dice el versículo final: él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Si no te hiciste cargo de estos pequeños, mis hermanos, tampoco mostraste amor, tampoco mostraste servicio por mí, dice Jesús. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Recuerde que los seguidores de Cristo que muestren amor y misericordia por sus hermanos, un amor verdadero en obras y en verdad. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Los justos, las ovejas, esas personas irán a la vida eterna. Vamos a concluir a ver qué aprendimos hoy en esta lección acerca de Jesús y el juicio. Primero que todo es que los seguidores de Jesús deben amarse entre ellos y amar también a los otros, a su prójimo. Cristo describe este amor a la perfección en esta parábola. Y también recuerda lo que dice Juan capítulo 13, versículos 14 al 35, que habla acerca de que debemos amarnos los unos a los otros. Esta es la forma en que el mundo identifica a los cristianos, en el amor, en cómo yo trato a mi prójimo. Esa es la forma en que las personas pueden identificar si una persona es o no es cristiana. La iglesia primitiva sacrificó su bienestar personal por ayudar a los otros. Recuerde que ellos tenían todas las cosas en común. Y cuando le faltaba algo a alguien, ellos suplían las necesidades de las otras personas. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, compartían los bienes. Si alguien era un necesitado y le faltaba algo, ellos lo compartían con él. No decían: bueno, Dios te bendiga, y no les daba nada, ¿verdad? Muchas personas, hay veces que tenemos esa costumbre de decir, escuchamos la inquietud o el problema de un hermano o de una persona y solamente le decimos: Dios te bendiga. Ciertamente Dios lo bendecirá, pero también necesitamos ver qué podemos hacer por esa persona. Cuando Cristo venga de nuevo, los cristianos y todo el mundo deberá responder ante todas sus acciones. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Ahora concluimos con un par de preguntas y respondamos sí o no. Seamos sinceros con nosotros. ¿Hemos mostrado compasión esta semana con alguien? ¿He mostrado compasión esta semana? ¿He visitado o llamado a mi hermano o mi prójimo esta semana? ¿Le he ayudado a alguien que esté sediento, ya sea una sed física o una sed espiritual? ¿He compartido alimento o bebida con el que lo necesita? ¿Lo he hecho esta semana? ¿Alguna vez en mi vida lo he hecho? Dice el texto: en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Que Dios le bendiga, hermano, y gracias por su atención en esta clase acerca de Jesús y el juicio. Y le instamos a que se quede con nosotros para escuchar en unos minutos, a las 10:30, el sermón de hoy, primer día de la semana. Que Dios le bendiga durante el transcurso de esta nueva semana y esperemos que nos acompañe la próxima semana con una nueva lección acerca de la vida de Cristo. Dios le bendiga y nos vemos la siguiente semana. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día.